Viva Mejor presenta Salud Emocional, Bienestar Físico, Solución de Conflictos, Vida en Pareja, Educación de Calidad, Alimentación Saludable, Vida en Familia. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Viva Mejor, el programa de la familia, hoy como siempre con un tema muy especial, los traumas psíquicos. Y para ello hemos invitado a la doctora Nora Rondón, ella es psicóloga y máster en neuropsicología. Doctora, ¿cómo estás? Bien, José, gracias por invitarme al programa. ¿Qué es eso de la neuropsicología? Háblenos un pedacito de qué es. Bueno, José, realmente neuropsicología es una ciencia que es muy nueva, sobre todo acá en Colombia, y que trata de correlacionar el comportamiento humano con todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central. Entonces, pues de alguna manera es muy interesante porque pues trata de explicar todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos, pero teniendo todo en cuenta todo el funcionamiento cerebral. Muy bien, vamos ahora con el público. ¿Qué es un trauma psicológico? Para empezar nuestro programa, aquí están. Bueno, lo que entiendo de un trauma psíquico son secuelas o huellas que algún problema nos puede haber dejado cuando éramos niños o inclusive muy reciente, la muerte de un familiar. Es lo que entiendo. Es una afección mental que sufre una persona a raíz de una situación vivida o un problema enfrentado. Muy interesantes las opiniones de nuestro público en la calle. Doctora, hay dos términos dentro de estos traumas, psíquico y psicológico. ¿Es lo mismo o es diferente? Bueno, realmente, José, es lo mismo. O sea, psíquico y psicológico se refiere a lo mismo, simplemente que desde diferentes perspectivas de la psicología le dan ese nombre. Pero pues realmente todo ser humano está expuesto a presentar ciertas circunstancias o a presenciar ciertas circunstancias que afectan o que el sistema nervioso central no espera que sucedan, y es por esto que resultan incontrolables a nivel emocional. Ok, hablemos un poco de eso. ¿Cómo es que una persona puede llegar a tener un trauma psicológico? ¿Qué es lo que le afecta para que obviamente aparezca este tipo de situación en su vida? Bueno, realmente lo que va a afectar es el sistema emocional de la persona. Todo ser humano pues maneja ciertas emociones que muchas veces cuando hay circunstancias muy intensas, muy estresantes, que la persona no se esperaba, pues va a generar bajo control emocional y va a generar ciertos síntomas que normalmente son síntomas ansiosos, síntomas depresivos, que la persona no va a lograr controlar y que lógicamente va a descontrolar no solamente sus emociones, sino comportamiento, y va a afectar no solamente su vida personal, sino su vida laboral y su vida social. Cuando afecta un trauma psicológico a una persona, ¿qué puede desencadenar? ¿A dónde lo puede llevar cuando ya es un exceso? Bueno, realmente cuando hay un trauma psicológico que no es manejado correctamente o que la persona no logró adaptarse a esa nueva experiencia, a esa nueva circunstancia, lo que va a generar es enfermedad mental. Sí, es lo que nosotros llamamos depresión, un trastorno ansioso, un trastorno del sueño, un trastorno alimentario, ¿sí? Un trastorno ansioso, fobias, que pues las personas necesitan recibir un tratamiento terapéutico profesional para poderlo superar. Bueno, quiero contarle también, doctora, que tengo en mi mano el libro El Poder de la Esperanza, y quiero invitar a todos los que nos están viendo en este momento que si usted quiere tener este libro puede escribirnos o llamarnos y vamos a hacerle llegar a vuelta de correo este espectacular tema o texto. Doctora, cuando se desencadena un problema, por ejemplo, como la bulimia, es porque han sucedido qué cosas, qué traumas psicológicos han afectado a la persona para que empiece a tener ese tipo de dificultad. Bueno, realmente la psiquis de cada individuo es única, o sea, no podemos decir que a 5 individuos le va a producir lo mismo. A uno les dará bulimia, a otros depresión, otros ansiedad, otros de pronto los 3, ¿sí? Entonces no podemos decir que solo una persona va a desencadenar, por ejemplo, la bulimia, ¿sí? Normalmente pues se presenta porque la persona no logra controlarlo, el sistema emocional tiene que responder ante tal evento estresante y pues descontrola o de alguna manera pues hace que la persona
replique o muestre estos ciertos síntomas. Entonces muchas veces comen mucho o dejan de comer o no puedan conciliar el sueño o entran en estado de tristeza, de desánimo que no lo pueden controlar, o miedos, fobias, ¿sí? Que de alguna manera les recuerda ese evento traumático. Vamos ahora a nuestra primera cápsula del programa y le voy a pedir, doctora, que cuando regresemos vamos a empezar a pensar en cosas prácticas para ayudarle a nuestros amigos. Aquí está la primera cápsula. Recuperar el equilibrio emocional y aún fortalecerlo es la definición de resiliencia. Es esa capacidad que tenemos los seres humanos de enfrentar las circunstancias adversas de la vida. Todos los seres humanos enfrentamos circunstancias difíciles en medio de un mundo en el cual nos movemos. Pero esta resiliencia puede ser fortalecida a través de estrechas relaciones interpersonales. Así que tú puedes empezar a trabajar en favor de tu salud mental, estableciendo estrechos vínculos con las personas que te rodean. Estudios realizados en la Universidad Duke de Carolina del Norte han mostrado que cuando hay participación estrecha y eficaz en medio de un grupo religioso, tu nivel de estrés psicológico puede rebajarse ostensiblemente. Así que te invitamos para que tú puedas fortalecer estas relaciones, para que puedas vivir una experiencia saludable mentalmente hablando en medio de las dificultades de tu vida. Y eso lo puedes lograr estableciendo esas estrechas relaciones. Te invitamos a que fortalezcas las relaciones con quienes te rodean y fortalezcas tu relación con Dios también. Que Dios te bendiga. Volvemos a nuestro segundo segmento, pero antes quiero invitarles a la cápsula de Henry. ¿Será que en las Sagradas Escrituras podemos encontrar ejemplos de personas que sufrieron traumas psíquicos o psicológicos? Estamos en este programa viendo cómo las personas actualmente en Colombia sufrimos de estos traumas. Algunos de ellos heredados de nuestros padres, de nuestra infancia. Otros quizás los adquirimos en el diario vivir, pero es interesante que al mirar las Sagradas Escrituras podemos encontrar ejemplos bíblicos que nos van a reconfortar. Al saber que en el pasado, aquí en las Sagradas Escrituras, hay historias fascinantes de personas que también sufrieron lo que actualmente cada uno de nosotros padecemos. Quiero en este momento narrarles brevemente la historia de un joven. Este joven vivió 2000 años antes que el Señor Jesús viniera a este mundo. Hebreo de nacimiento. Un personaje que desde el momento en que vino a este mundo, sus padres, especialmente su papá, lo añoró tanto porque un hijo varón había nacido. Y la Biblia nos narra la historia de él de la siguiente manera en el libro de Génesis, el capítulo 39. Y quiero invitarte para que fijemos nuestra atención en los aspectos de la historia. Dice el texto bíblico que José fue llevado a Egipto y lo compró Potifar, egipcio oficial de Faraón, capitán de la guardia, de mano de los ismaelitas que lo habían traído. El texto inicia contando la historia que José fue llevado a Egipto. Pero, ¿por qué fue llevado a Egipto? Es interesante que si miramos el contexto de esta historia, vamos a notar que José fue enviado por su padre a llevarle alimento a sus hermanos que eran pastores de ovejas. Pero vean lo triste, los hermanos de José, en lugar de amarlo, lo despreciaban. Esta historia nos narra la evidencia de un hombre que es despreciado por sus hermanos. Y cuando lo vieron venir con el alimento que su padre les había enviado para que fuera y los visitara y les llevara de comer, la historia registra que entre ellos dijeron: vamos a quitarle la vida porque lo despreciamos, no lo queremos, vamos a quitarle la vida. Es así como lo tomaron, lo echaron a una cisterna
Y en ese momento, cuando iban a quitarle la vida, pasaba por ese lugar una caravana de ismaelitas, como lo dice el texto bíblico, y decidieron venderlo. Es interesante que la historia que estamos mirando es posiblemente la historia de alguien que tiene trastornos psíquicos o psicológicos por el desprecio de un ser amado. Es posible, querido televidente, allí donde estás, que estés pasando por momentos de desprecio. Te ha despreciado tu mamá, tu papá, tus hermanos, pues José fue despreciado. La historia continúa y nos narra el texto bíblico que fue llevado y vendido como esclavo en Egipto y lo compró un personaje llamado Potifar, describe el relato bíblico. Pero queridos, miren algunos consejos prácticos que cada uno de nosotros podemos implementar de la luz que es la palabra de Dios. Describe el texto bíblico que José fue llevado a Egipto como esclavo y comprado por un personaje llamado Potifar. Potifar lo llevó a su mansión porque él era un gran personaje allí en Egipto. Y describe el relato bíblico en el versículo 2 del capítulo 39 de Génesis. Dice, pero el Señor estuvo con José y fue prosperado en todo lo que él hacía. Qué gran ejemplo para cada uno de nosotros. José, llevado a Egipto y vendido por sus propios hermanos. Qué tremendo trauma para este joven. Es vendido como un esclavo por sus propios hermanos. En otras palabras, el trauma del rechazo, el trauma de no sentirse apreciado por sus hermanos, el trauma de ser separado del hogar, el trauma de ser separado de su querido padre y familia. Pero el texto bíblico dice que había alguien que estaba con él, y ese alguien era Dios, y Dios lo prosperaba en todo lo que José hacía. Querido amigo, apreciado televidente, allí donde está, ¿te sientes solo en esta vida? ¿Tu familia te ha rechazado y te ha causado traumas en tu infancia? Permítame decirte, José decidió ser fiel a Dios. José decidió orar a Dios. José fue bendecido por Dios. Permítame decirte en esta hora, si tienes traumas desde tu infancia, ora a Dios, confía en Dios y Él te va a bendecir. Dios a ninguno deja solo en esta tierra. Que Dios te ayude, confía en Él y Él hará. Volvemos a nuestro programa Vivo Mejor, aquí en el último segmento, y quiero, antes de seguir con nuestro tema, traumas psicológicos, decirles que tenemos este espectacular libro para usted, El Poder de la Esperanza. Usted puede adquirirlo totalmente gratis si viene los días martes a las 6:50 a la carrera 24 4707. Aquí vamos a poder disfrutar con usted de un momento especial y obsequiarle este libro para que lo disfrute, donde hay muchas cosas como la forma de derrotar la depresión, la ansiedad, la culpa y el estrés. Doctora, dentro de todos estos traumas que acabo de mencionar y de los que trata el libro, menciónenos cómo una persona puede ser afectada y hasta qué punto, digamos, puede llegar a dañarle su vida. Yo tengo, por ejemplo, una amiga que tiene una fobia tremenda a los gatos. Y yo no lo creía, pero cuando la vi, realmente me asusté porque la vi muy compungida, muy mal. Háblenos sobre ese tema. ¿Cómo podríamos ayudar? Bueno, José, realmente pues hay muchas circunstancias que pueden generar un trauma psicológico
o psíquico. Entonces encontramos, por ejemplo, un país que viene saliendo de un alto índice de guerra, índice de heridos, muertes, ¿sí? Donde ha tenido que enfrentar muchas circunstancias dolorosas. Entonces realmente son sucesos que han sucedido, que la persona ha sobrevivido físicamente, pero quizás emocionalmente queda la gran herida ahí. Venimos también de, por ejemplo, violencia de género, las estadísticas son altísimas, ¿sí? Donde mujeres, hombres son sometidos por mucho tiempo a episodios agresivos de parte de su pareja, niños que también han sido abusados, abandonados, y que finalmente en un futuro se van a ver las consecuencias de todas estas experiencias vividas. Es decir, la historia de una persona es una principal causa para un problema psicológico. Sí, claro, la historia de por sí hay un evento. Yo sé que tu amiga, la del gato, tuvo que haber tenido de pronto un evento en su niñez, en su adolescencia, donde tuvo una mala experiencia, quizás donde estuvo involucrada un gato, y quizás de eso depende pues la fobia que desarrolló actualmente hacia los gatos. Queremos también decirle, doctora, que en nuestro programa es muy importante el público. Tenemos aquí una pregunta de uno de nuestros televidentes. ¿Cómo podemos nosotros recuperarnos de un evento traumático? Bueno, nuestro país, a pesar por todos esos antecedentes de violencia que hemos tenido que vivir de alguna manera pasiva o activa, pues se han realizado muchas investigaciones y realmente pues a nivel científico hay protocolos a nivel de salud mental que garantizan que una persona que es sometida profesionalmente a un tratamiento puede lograr superar estos traumas, ¿sí? Pero pues en nuestra vida diaria, pues primero que todo tenemos que reconocer que algo nos está pasando, ¿sí? No es normal que yo no duerma, no es normal que no tenga ganas de comer, no es normal que yo de un momento a otro empiece a llorar, ¿sí? Esas son cosas o situaciones que no son normales, que yo vea algo y produzca miedo, un miedo que no puedo controlar. Entonces realmente sí podemos identificar esos síntomas. Ya cuando lo hemos identificado, siempre debemos hablar con otra persona. Esa otra persona puede ser un familiar, puede ser un amigo, ¿sí? Una persona en la cual nosotros confiemos, y yo sé que esa persona y entre los dos vamos a poder conseguir ayuda profesional, ¿sí? Que esa ayuda profesional nos va a ayudar a olvidar ese pasado. Quizás solo no lo vamos a poder lograr, pero sí con ayuda podemos lograr hacerlo. Y sobre todo pues las investigaciones últimamente nos dicen que ese factor de resiliencia, ¿sí? Esa capacidad que tengo de afrontamiento para recuperarme ante situaciones difíciles, también lo puedo hacer con una ayuda espiritual. Y en el caso de los trastornos psíquicos tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad mental, por lo tanto me puede llevar a la muerte. ¿Cómo? Pues un posible suicidio. Y según las historias que estadísticas, sí, nos dice que estas personas que se suicidan, un factor importante es que tienen ausencia de Dios. Entonces, ¿qué tan importante es en mi vida Dios para poder enfrentar estos traumas psicológicos que quizás muchos de nosotros hemos vivido y que no lo hemos podido lograr superar? Digámosle a la gente un poquitito cuáles podrían ser esas primeras claves para que si identifica un trauma psicológico en su vida, pues pueda avanzar antes de llegar obviamente a un profesional que ya le brindará una atención más profunda y más dedicada. Bueno, tenemos que identificar nuestras redes de apoyo, ¿sí? ¿Quiénes son esas redes de apoyo? Primero que todo, mi familia, ¿sí? Mi papá, mi mamá, mi pareja, mis hijos, ¿sí? Y segundo, sería la red social, o sea, mis amigos, las personas con las cuales me relaciono constantemente. Y tercero, pues sería pues lo que te decía José, la ayuda profesional. O sea, cuando hay una enfermedad mental, cuando yo estoy enferma, voy al médico, ¿sí? Cuando tengo una enfermedad mental, cuando hay algo que, ¿sí? Tengo que ir a un profesional, ¿sí? Entonces, en el caso de los trastornos psíquicos, sí los podemos manejar hasta cierto punto, pero necesariamente tenemos que ir a un profesional en salud mental. Claro, y definitivamente es que las enfermedades mentales serán el pan diario de cada día dentro de unos años, porque las ciudades cada vez son más agitadas, la gente afronta un mayor estrés, es decir, ese exceso de presente, algunos tienen ansiedad, ese exceso de futuro o depresión, ¿no? Ese exceso de pasado que hace que de alguna manera se desencadene una serie de sintomatologías que los llevan definitivamente a enfermedades físicas.
¿usted considera que las enfermedades físicas también son producidas por situaciones de estrés, de ansiedad y de depresión? Claro que sí, José, definitivamente. Todo, o sea, la parte física y la parte mental tiene una correlación directa. Si físicamente yo me siento enferma, automáticamente mi salud mental se va a ver afectada. Y cuando yo estoy o sea, tengo algún tipo de trastorno, algo que me esté afectando mentalmente, nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune se va a afectar y van a llegar las enfermedades. Es por eso que es muy común que nosotros escuchemos que, debido a que un cáncer, y si nos ponemos a mirar la historia de esta persona, puede ser que este cáncer se desarrolló después de una separación, después de la pérdida de un hijo, ¿sí? Porque el sistema inmune se ve definitivamente afectado cuando hay una alteración de tipo mental. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes también, gracias. No olviden que tenemos este espectacular libro para usted allí en esta dirección y en estos lugares. Lo podrá encontrar totalmente gratis. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. En Viva Mejor, lo más importante es cuidar tu salud. Por eso trabajamos con productos y alimentos de la mejor calidad para brindarte un menú saludable y balanceado. Viva Mejor, restaurante y tienda vegetariana.